jo ja me puig per les parets així i vaig a buscar Antonio, Antonio Mangas, i farem un programa més del quaderno de bitàcores d'un marinero en Faura, i a veure què me conta avui. Vaig a buscar-lo, vaig a ficar-me jo la meva mascareta, perquè així ja que eixir en mascareta, i a veure on me porta avui. Bueno, Antonio, ¿cómo estás, Antonio? Buena vesprada, Enrique. Bona vesprada, Antonio. Bueno, ja veuràs que vinc en la mascareta a ficar, i no sé què estaràs fent, però m'avellís molt de que se n'anem al port. Espere que no mos diguen res autoritats y que me portes, Bueno, y se n'anirem al Pues port. sabes que no se puede hacer ningún viaje en barco, ¿no? No, Está prohibido en la fase 0. Pero bueno, Pero bueno, nosotros daremos una vuelta virtual. por el exacte, barco. però nosaltres tenim el barco ahí aparcat, ahí baix, ahí al costat dels taronxers, m'entens, Antonio? No se dice aparcar. Bueno, pero yo está atracado ahí, ¿no? Atracar. Atracat ahí, Pero bueno, yo el tenim atracat ahí als taronxers, i lo que he vist, Antonio, és que n'hi ha més d'un, n'hi ha 3 o 4, n'hi ha 3 o 4 vaixells. Però tu ja me dius a quin tenim que pujar. Anem a veure, ja portes la mascareta, no? I te'n baixes per cavall? Ya la llevo puesta, sí. Bueno, Pero yo... la voy a quitar un momento porque si no, no sé cómo voy a poder hablar. Porque... Ya, pero bueno, eso cuando subamos al barco. Efectivamente, sí. Ahora cuando subamos al barco, bueno, ¿te has percatado de que llevo una bolsa de naranjas? Es por si el viaje es largo, el viaje es largo. No, y es muy recomendable la vitamina. Ah, sí, hombre, claro, la vitamina siempre es Sí. recomendable. Pero bueno, De eso va el asunto de hoy en día que vamos a hablar. calla, no me digas. Sí. Bueno, primero que todo... Hoy vamos a dejar los barcos, pero sí vamos a hablar de lo que se puede dar en un barco. Bueno, pues vamos a ver, de los 5 barcos que hay ahí amarrados en el puerto de los Naranjos, dime cuál prefieres que subamos. Dime. Pues ahí hay un velero de 16 metros de eslora. Uy, ese. Por 4 de manga. Ese. ¿Lo ves, ese blanco que hay ahí? Sí. Es muy bonito, Ese además es. muy estilista, Ese barco. Ese me gusta. Y yo creo que ahí podíamos pasar un buen momento de navegación y de charla. Bueno, pues vamos, va, tírale. Venga. Vamos a pasar la... ¿Cómo se llamaba eso, Antonio? La pasarela esa, ¿cómo se llamaba? Portalón. El portalón, claro, vamos a pasar el portalón. Entonces pasamos el portalón, y bueno, vamos. recogemos los cabos que están a las ditas, Exacto, que es donde se amarra el navío, Exacto. o el buque, o el velero en este caso, ¿vale? Vale. ¿Y esto con nosotros dos era suficiente para dar una vuelta o tiene que...? Sí, perfecto. No. Y hay gente que se lo hace solamente uno. Vale. Y va navegando, no hay ningún problema. Vale, pues hay Hombre, más cachas que tú y que yo, sí. Hombre, vamos a ver, yo ya dije en un anterior programa que grabé que yo soy de mamelleta de Moncho, yo soy muy... yo poca cosa, yo solo puedo llevar el botijo para el marinero, ya está, ¿sabes? Y poca cosa más, pero bueno, tú eso como lo tienes ya controlado, eso de las velas. Sí. Pues... Tú por eso no te preocupes, que vamos en buenas manos. Sí. Bueno, no sé dónde llegaremos, pero en buenas manos vas. Sí, no sé dónde llegaremos, pero volveremos, ¿no? Volveremos. Sí. Bueno, vamos a sentarnos pues ahí. Espero que no te marees como la última vez. Bueno, eso, yo llevo en el bolsillo unas cuantas pastillas, más de una he cogido, más de una, por si acaso. Vale. Antonio, ¿qué? ¿Nos metemos allí que hace poco sol? Allí que Venga. está... Venga, sí, vamos a meternos ahí, Vale, un poquito resguardados del viento, a socaire del viento. Se llama socaire. Asocaire se llama, vale. Eso es, donde no te da el viento.
Eso está bien, porque luego igual me duele la cabeza. ¿A ti no te duele la cabeza? Sí. Tú, Antonio, los marineros... No soy de mucho dolor de cabeza, ¿no? No, me refiero si te da el viento en el barco. No. Nada más, yo prefería cuando iba así un poquito medio mareado y tal, prefería que me diera un poquito el viento en la cara. Te refrescaba. Igual que la gente, hay algunos que les gusta... Cuando van con el coche, que dice que te abran la ventanilla. Exacto. O cuando vas en la moto, ¿eh? O que vas en la moto. ¿Te da sensación, Antonio, de libertad eso? El que vayas encima del barco, o sea, el barco, y te da el viento ahí a la cara. Sí, te da un poquito de libertad, sí. Sí. Parece como si estuvieras, no sé, volando sobre el agua o... No sé, cierra los ojos y parece que te da una serie de libertad de movimiento, sí. Bueno, yo eso no lo he experimentado todavía porque, como sabes, me mareo, ¿eh? Sí. Pues claro, cuando llegue el momento, cuando puede llegar el momento de disfrutar de esa libertad, yo ya estoy groggy, entonces no tengo tiempo de disfrutar. Bueno, Antonio, vamos a ver... Hoy, bueno, pues hoy lo que quiero hablar, y a tus oyentes también, es de el escorbuto. O el mar de los navegantes, o la peste de los mares se llama. O sea que también teníais peste ahí. No es una peste. Yo te voy a empezar hablando qué es el escorbuto. Sí. ¿Sabes? ¿Qué es? Bueno, pues el escorbuto ya lo vamos a ver. Desde la antigüedad de los pueblos, como los griegos, los romanos y los egipcios, documentaron el escorbuto como una espantosa enfermedad que masacraba a los marineros en sus largos viajes por el mar. Diversos estudios señalaban que habían determinados factores que favorecían la aparición de ese escorbuto, de esa enfermedad que en aquellos momentos le aparecía a ellos en las tripulaciones. Y eso venía motivado principalmente por mucho tiempo sin desembarcar, en confinamiento, como estamos hoy en el barco, con ambiente muy húmedo, consumo de agua corrompida, que a veces las navegaciones eran muy largas, no podían, porque si estaban en tierras, como hemos hablado, de los griegos, los romanos, que estaban en grandes batallas, estaban luchando esa batalla, pero ¿a qué puerto iba? Si querían luchar contra un enemigo que ya estaba allí, asentado. Pues entonces, muchas veces no tenían esos medios, ¿no? Entonces, la excesiva fatiga y sobre todo la falta de vegetales frescos y la falta de vitamina C. O sea, fruta y todo eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa falta, el escorbuto realmente, el escorbuto dice que es una avitaminosis, que es carencia de vitamina. En este caso de vitamina C, de ácido ascórbico en la dieta. Por eso me has dicho... No tenía ácido, no tenía esa... Tenían una escasez de vitamina C en la dieta diaria que ellos tenían. Entonces, cuando se presentaba el escorbuto, que es una enfermedad con una incidencia poco frecuente, aunque en los casos de las últimas décadas se ha producido principalmente en campamentos hoy en día de refugiados y tal, ¿no? Pero antiguamente se daba mucho en el barco. Entonces el marinero que tenía escorbuto empezaba a sentirse muy cansado, presentaba signos de palidez y tenía la cara levemente hinchada. A medida que la enfermedad crecía, se les hinchaban las encías y empezaban a sangrar abundantemente al primer roce. Me cago en ya. Y el aliento se volvía muy fétido. Y empezaban a aparecer manchas en la piel que aumentaban de tamaño por las hemorragias internas, las cuales hacía que sangraran la nariz, la boca, el ano, así. Era una enfermedad importante en la navegación. Jolín. Y no... Era además una enfermedad mortal. Y no el que cogía escorbuto normalmente moría. Antonio, ¿no se llevaban ningún tipo de alimento para sustituir esa falta de vitamina C? ¿No se llevaba ningún otro tipo de alimento? ¿No existe?
Sí, sí, claro que existe. Pero bueno, yo lo primero que te quiero decir, lo que vamos a ver Sí. es que qué remedios se tenían que dar Sí, sí. efectivos, pero ante todo te tengo que decir, primero, es qué condiciones se daban en los barcos. Ya, ¿Por qué se producía esa enfermedad? ya. Dice, lo primero que te tengo que decir es que en los barcos había una disciplina estricta, como ya hemos hablado estos días atrás, Sí, sí. muy autoritaria, Mm, que en ocasiones llegaba a ser hasta violenta. ya. Es decir, si el remero que hemos hablado, que había 270 remeros en un barco y entonces no había disciplina, pues al final, a base de látigo, a base de no sé qué, Hombre, claro. pues ese remero tenía que remar, ¿no? Claro, claro. Entonces, la dotación estaba sin experiencia. Normalmente, la mayoría de las veces que hemos hablado de los romanos, no tenía experiencia de navegación, Sí. con carencias nutricionales, enfermedades infecciosas, ¿eh? Y parasitarias. Joder. Dice, también vivían en un entorno de madera, Que siempre con agua. que Es decir, también- el agua también entraba dentro del barco en sí. Que todo eso ¿Entiendes? también favorece todos esos Claro, problemas. todo eso favorecía. ¿Por qué? Porque dice, esto llegaba normalmente a las bodegas, Sí, ¿no? ¿Dónde guardabas tú la comida? En las bodegas. claro. Pero si las bodegas normalmente de estos buques en sí estaban llenas de bichos, de ratas, de cucarachas, de otras, en fin. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí. Las provisiones en este momento estaban en mal estado. Muchas veces, incluso los cadáveres, que luego ya otra vez ya lo hablaremos en el siglo XV o XVI, Sí, en navegaciones españolas, como Sí. eran cristianos, no los tiraban al mar, los guardaban en las bodegas. ¿lo guardaban? ¿Cadáveres? Sí, sí, hasta la vuelta, sí, sí. Para- Es decir, una navegación que iban a tal, bueno, pues si podían a lo mejor, llegaban a América y lo enterraban en América, pero si no se esperaba y lo volvían a traer a España a entregárselo a su familia. Ah, ¿Eh? ah. Entonces se sumaban la humedad, mala ventilación, gases tóxicos acumulados y mala higiene personal. Uy, Que el escaso, sí, el escaso aseo que tenían, la ropa sin cambiar en varios meses. sí, sí, sí. Y no se cambiaba la ropa. Dice, y a la gran cantidad de marineros de a bordo, la distancia, tú fíjate que estamos hablando hoy en día de que para que no te tosan Mm, encima ni que en un resfriado te estornuden y tal, mm, lo normal es que se guardan por lo menos 2 metros de distancia. ya. Estamos hablando que en los barcos normalmente había 35 centímetros De distancia entre uno y otro. de distancia entre uno y otro. Ya. ¿Entiendes? Estaban confinados normalmente Sí, 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 dentro del barco. sí, sí. Entonces, luego dice, la alimentación que tenía, pues normalmente era pues carne salada, bien fuera de ternera o de cerdo. Sí, sí. Tenían salazones de pescado. Estamos hablando, fíjate, en el mar, en un sitio donde normalmente el agua era escasa y el agua que normalmente tenían que beber no podían tenerlo para quitar esa sal al pescado ni a la carne salada. Es decir, que todo lo que estaban comiendo es salado. Claro, el tema de salado era para que pudiera aguantar la carne, ¿no? Claro, sí, 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 yo sí. todo eso lo entiendo, pero estaban escasos de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenían mucha mantequilla, mucha melaza, galletas secas, Sí, que por la humedad luego se corrompían y se hinchaban, ya. ¿entiendes? Sí, sí. Aceite y verduras en conserva, que normalmente, pues eso ya estamos hablando del siglo XV, pero en los tiempos de los romanos y tal, pues eso no existía la conserva. ¿Tú, Antonio? No. Sí, Dos cosas, dos. Que no cogeremos una naranjita de esa bolsita que he cogido yo porque macho, el recao que me estás dando es así de primera división, ¿eh? sí, sí. Porque no querías que me mareara yo en el barco. No sé, del movimiento no me voy a marear, pero No, de ¿te las condiciones acuerdas que iban... hablábamos? Claro, de las ¿tú te acuerdas que hablábamos de Sí. los quinquirremes? Sí, sí, sí. Y hablábamos, siempre hemos hablado de
de que se iban porque no tenía estabilidad ese barco y que Sí. moría mucha gente y tal, Sí. pero es que estamos hablando de que era una enfermedad que esto se daba muy habitual en un barco. Sí, pero Entonces la tú... mayoría de la gente incluso moría por estas cosas, es decir, falta de comida, de alimentación y falta de vitamina C. Sí, no, sí, ¿Eh? ya te oigo ya, pero yo te digo que no me quería marear por el Sí, movimiento del no, no. barco y me voy a marear por lo que me estás contando, ¿no? Bueno, pues tómate una biodramina y vamos a tomar un vasito De, de, de zumo, de ¿no? naranja. De zumo, De ¿no? naranja. Que estamos en la Sí. tierra de la naranja. Sí. Y Antonio, eso quiere decir que a lo mejor el barco podía salir con 100 tripulantes y cómo podía y en cuánto llegaría a puerto. Pues posiblemente, yo qué sé, muy poca gente llegaría. Es Ya, decir, entre las batallas, sí, lo que se hundían los barcos, las enfermedades que había de esta índole sí, y tal, pues muy poca gente. Es decir, que aparte que estamos hablando de un nivel de vida que a lo mejor no sería superior a 40 años, sí. ¿entiendes? Sí. Y entonces, pues, y, y otra cosa dice, bueno, pues que la enfermedad se da con una carencia grave de vitamina C. ¿Cuáles son las vitaminas? ¿Dónde encontramos nosotros las vitaminas C? Las naranjas, como hemos dicho, los cítricos, Sí. los limones, el kiwi, los pomelos, la papaya, el Muy bien, mango, muy bien. las moras, y en verduras, que tampoco tenían nada de verduras, coles de Hortalizas Bruselas, también la van muy bien. cebolla, el tomate, Ujú. espinacas, perejil, coliflor. Entonces, esta gente normalmente con todos estos productos prácticamente no llevaba ninguno en el barco. Ya. Y tú imagínate comiéndote todo esto, que algunos ya llegaban y se habían comido todo lo que había en el barco, Sí. pues a lo mejor estaban pillando, yo qué sé, el cuero de la vaca de no sé qué y se lo echaban a la boca porque tenían hambre. Ya. Esta gente estaba, pues en cuanto duraba una navegación 3 meses, Sí. la mayoría que ni llegaban, Y llegaba. ¿entiendes? Y llegaba. Esa es la cuestión. Y cuando llegaban a algún puerto o algo, tampoco estaba Mercadona, ¿sabes? Claro, efectivamente. Y claro, no podía seguir eso. Sí. Por ejemplo, bueno, pues otra de las cosas que hablamos, es decir, pues tripulaciones como la de Magallanes, que lo he dicho antes, es decir, cuando quiso dar la vuelta al mundo, Sí. pues empezó con 268, pues la tripulación era de 268 entre oficiales, marineros y gente que iba a bordo, ¿no? Y realmente llegaron 18 cuando dio la vuelta al mundo Magallanes. 18. ¿Eh? Y no todas las cosas tuvieron un final trágico, ¿no? Sin embargo, en las travesías, por ejemplo, de Colón, unos marineros tenían escorbuto. Sí. Esto es un detalle. Sí. Dice, y esto los hizo desembarcar en una isla en uno de sus viajes a América. Sí. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al cabo de un tiempo volvió a recalar otra vez en la isla Sí. y comprobó que dichos marineros estaban sanitos. Uy. ¿Sí? Y todo fue porque le explicaron ellos de que la ingestión de los vegetales frescos y de la fruta. Ah. Por ello, esa bautizó aquella isla como Curazao, que es curación. Sí. Para que veas tú de dónde vienen las cosas. Dice, Entonces, ellos no sabían qué tipo de alimento era el que necesitaban. No, eso se descubrió mucho después. Ya. Ya lo veremos ahora. Ya. Se descubrió mucho después. Pero bueno, ya también viendo, por ejemplo, este escrito de Colón, Colón tenía que haberse dado cuenta de que dice, coño, si esta gente con frutas, verduras que han encontrado en esta isla y tal, han supervivido, no hace falta ni carne salada ni tal, sino lo que hace falta es ese tipo de alimento. Sí. Pero sin embargo, no fue así. Es decir, que Colón dijo, pues muy bien, oye, pues, ¿que queréis quedaros aquí? Pues nada, pues quedaros. Sin embargo, en el 1747, el médico de la Armada Británica, James Lind,
dio con la clave para poner fin al escorbuto. Tras realizar unos estudios con unos enfermos, sí. fueron 12 enfermos, y entonces hizo parejas de 2. Y entonces, bueno, una pareja, la pareja siempre se da. Es una perogrullada que acabo de decir yo. No, pero en aquella época a lo mejor eran dos y pico. Bueno, no sé. Y entonces hizo varias parejas, sí. 6 parejas en total, y a cada una le dio una alimentación diferente. Sí. Había unos platos en común, pero una alimentación diferente. Y entonces descubrió que las naranjas y los limones eran el tratamiento más eficaz para curar y prevenir la enfermedad. Es decir, que esta gente al tomar cítricos sí. vio cómo no avanzaba en la enfermedad, sino que vencían esa enfermedad. Y eso fue en el 1747. Yeah. Pero realmente no lo pudo poner en público, sí, en práctica, hasta el 1753, 6 años después. Y entonces, a partir de ese momento, toda la Real Armada inglesa puso en práctica con carácter oficial la toma de un lima o zumo de naranja diario. De ahí, si tú hilas, sí, de ahí viene que ahora nos tomemos en el desayuno un zumo de naranja. Para que veas tú dónde te llevan las cosas. Sí, sí, sí. Y para que el zumo se conservara en sus propiedades, sí, les añadían alcohol destilado, es decir, ron o ginebra. Una vez puestos Dada ya, ¿no? que los limones y las naranjas resultaban muy caros, los sustituían por limas que los traían de sus colonias de ultramar. Es decir, las limas le eran más baratas que el limón y la naranja en aquellos entonces, porque no habría tanto. No es como ahora que está toda la península tal, o que Italia y el Mediterráneo está lleno de naranjos y de tal, no. Pues vendrían, pues, yo qué sé dónde vendrían, el naranjo. Vendrían de China o de la India o de por ahí. Y ahí, Antonio... Y de ahí viene también, que tú me preguntarás, ¿por qué se le pone una rodaja de limón al ron y a la ginebra cuando le sirven en un bar? Eso a lo mejor Colón sí que se dio cuenta, lo que pasa que no lo dijo, ¿sabes? Bueno, pues a lo mejor, pero vamos. Y eso es así, es decir, esto es lo que acabo de... Y ahí, Antonio, sí, Antonio, en el barco siempre se suele llevar algún animal que otro, ¿no? Me refiero a perros, gatos, ¿no? Hombre, podían llevar, pero es que estamos hablando de que la navegación era muy grande, hombre, se podía llevar algo para tal, pero ¿cómo cocinabas esa...? No me refiero para comérselo, me refiero que los animales de compañía, como animales de compañía, en el barco también solían ir. Sí, pero si yo he visto, bueno, yo he visto películas, sí, realmente, me figuro que alguna vez se haría, sí, pero normalmente eso lo llevaba el capitán del barco. ¿Quién se comía al perro del capitán del barco? Vamos, se le caía la cabeza, ese lo pasaban por la quilla. Sí, sí. No, pero a todo caso se lo comería el capitán porque, claro, así aquí me pasa a mí algo. Pero me refiero, Antonio, que los animales no se contagiaban no llegaban a... ¿Del escorbuto? ¿Al escorbuto? Pues no sé. Pues a lo mejor también pero es que normalmente el animal no está acostumbrado a tomar cítricos ni nada de eso, ni a lo mejor no le hace falta esa vitamina C como a nosotros, ya, ¿me entiendes? Sí. Y entonces, pues, yo qué sé. Pero vamos, no creo que tampoco llevaran muchos animales ni tal. Estamos hablando de lo que venimos hablando de las guerras púnicas, de las guerras con los romanos contra los griegos, contra los romanos, contra los cartagineses, de los romanos contra los no sé qué, en fin. Estamos hablando de que en esos tiempos no se llevaban animales, se llevaban hombres, que son lo que hacía falta para la batalla. Es decir, que ahora, ¿entiendes? O para descubrir un nuevo mundo, o descubrir tal. Entonces, por eso muchas veces cuando estábamos hablando de que
los fenicios y los cartagineses normalmente no se metían en grandes navegaciones. Ellos iban avanzando normalmente por la costa, iban conquistando pueblos o conquistando tal, pero por estos motivos, para evitar, a lo mejor no lo conocían como escorbuto, porque en aquellos tiempos la medicina no se entendía de esta manera, ¿entiendes? Te daban brebajes porque te tenían que dar algo, porque habías entrado no sé qué, y venía el médico de la tribu en aquel momento y te daba un brebaje determinado. Y aquello seguro que ni te hacía nada, pero bueno, en fin. Ahora, Lo que te quiero decir que en aquellos momentos ellos iban costeando, sí. y entonces pues había poblados, o había con algún poblado amigo, o si no se compraban, iban al mercado de turno y compraban género y se lo comían y ya no sé cuánto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Para evitar estas cosas. Sí, sí. Bueno, Antonio, me has hecho recordar, hombre, no es exactamente igual, pero sí que parecido, el que cuando has comentado de que cuando fallecía alguien lo guardaban para volver Sí. cuando volvieran a casa enseñárselo a la familia, ¿no? Sí. Te lo digo esto porque ahora en lo del coronavirus cuando fallecía alguien, o sea, cuando estaba en el hospital nadie lo podía ver, ningún familiar, y luego cuando fallecía tampoco los podía. Bueno, pero tú hoy, por ejemplo, vamos a ver, hay una cosa, tú imagínate en un barco Sí, que iba para América, Colón, sí, vamos a suponer, y se le moría un tío de un individuo de escorbuto. sí. Y entonces bueno, pues era alguien importante. Bueno, pues no sería el marinero del turno que habían cogido de la tasca de tal, ¿no? Bueno, y entonces resulta que esa persona pues tenía un rango, y entonces en un momento determinado lo guardaba en la bodega. Es que eso, es que no hacía beneficio a nadie, ¿entiendes? Es decir, estamos hablando de que en meses ese cuerpo estaba corrompido ahí. Madre Es decir, mía. cuando estábamos hablando de que estaba rodeado de ratas, de no sé cuánto. Sí. Pero Es decir, no tenía ningún sentido, es decir, es preferible cuando estamos en este momento, hombre, no tal, pero es que yo sé que es doloroso, sí. pero llega un momento que estas personas, efectivamente, tienes que llamar a sus familiares, pero inmediatamente tienes que enterrarlo o incinerarlo. Que no se puede estar con una persona que tiene un virus o que tiene cualquier cosa deambulando o tenerlo en un depósito. En este caso, por ejemplo, en Madrid se instaló en unos pabellones de hielo, porque claro, no daban abasto los enterradores a enterrar tanta cantidad de gente. Pero inmediatamente, si no, pues tienes que... Y en aquellos tiempos lo que tenían que haber hecho, no guardarlos en bodegas, porque eso iba en perjuicio de la propia tripulación. Del resto. Y tirarlo al mar. Sí. Es decir, se ha muerto, es que ya no tiene solución. Sí. ¿Entiendes? No, pero a lo mejor es que lo devolvían más que nada para justificar de que sí que había fallecido. ¿no? Sí, posiblemente, pero no sé. Bueno. En fin. Ahora, no creo que lo hicieran con lo que te he dicho, con el marinero y tal. Entonces, pues él iría, Colón iría rodeado de gente, con un título nobiliario y no sé cuánto, y entonces pues esa persona, pues me figuro que tendría que enterrarlo en su pueblo, con su gente y tal. A lo mejor sería para que la viuda pudiera cobrar la viudedad, ¿sabes? Porque si no... Bueno, no sé. Bueno, es una broma. Es una broma, pero bueno, ahora, porque ahora, Antonio, si cae alguien al mar y no lo encuentran, hasta que no se demuestre que ha fallecido, no se da por perdido, por muerto, ¿no? ¿Cómo está eso? Sé, no. Ya. No tengo ni idea. Bueno, en definitiva, te quiero ya, sí. por último, lo que te quiero decir que, por ejemplo, en el 2017 se dieron 2 nuevos casos de escorbuto registrados aquí en España, en Elche y en Oviedo. ¿Ah, sí? Es decir, en Elche era un niño de 7 años que estaba sometido a una dieta restrictiva de frutas, y esa dieta
por patologías del menor, Sí. era alérgico a la fructosa, Uy, los azúcares de la fruta. sí. Y entonces pues entonces estaba falto de vitamina C. Uy. Para que veas tú lo que tiene que ver eso, ¿eh? Pues las... Y en Asturias pues pasó prácticamente lo mismo con un hombre de 42 años. Y entonces pues se dieron cuenta porque efectivamente aquí ya presentaba todavía más indicios de lo que era el escorbuto, porque le salieron manchas en la piel, Sí. inflamación en las encías, artritis en las rodillas, mucho cansancio. En fin. No. Ya nos has detallado las manifestaciones de la enfermedad y son Por terribles, eso te ¿eh? quiero decir, eso es lo que tenía. Son terribles, ¿eh? Eh, Bueno, Antonio, yo creo Bueno, que... oye, estábamos aquí, además hace una tarde estupenda. Jolín, tú. Jolín. Aquí en el barco, la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que yo no sé si no nos vamos a tener que ir ya para puerto. Ahora nos hemos comido una naranja, ¿Por qué? pero yo creo que ahora nos vamos a hacer un zumito con... Bueno, tú te pondrás el vodka ese, ¿no? ¿Qué es vodka, me has dicho, o qué es? Sí. Bueno, a mí me gusta más el gin tonic. El gin tonic. Sí. Bueno, pues tú te tomas mi ración de gin tonic y yo me beberé el zumito, ¿eh? Bueno, pues, el viaje ha sido espectacular, ¿no, Antonio? ¿Eh? ¿sí te ha gustado? Jolín. Hoy no me he mareado, ¿eh? Hoy no me he mareado. No, y además ha sido una cosa hoy, ha sido una cosita rápida. Hoy no me he mareado. Pero me parecía interesante que nuestros nuestros oyentes nos escuchen, pues no a veces hablar tampoco mucho, pero parece que entras en la monotonía de hablar del barco. Pues a ver, hablar de esto, de qué es lo que ocurre en el barco, qué enfermedades se puede dar en el barco. Sé que nadie gusta de saber de ciertas enfermedades, pero bueno, saber por cómo viajaban esos marineros en esos barcos confinados ahí tanto tiempo, y cómo vivían y qué es lo que comían, pues eso me parecía interesante que la gente lo supiera. Ahí sí que estaban confinados, ahí sí que estaban confinados. Sí que estaban confinados. Ahí sí que estaban la verdad confinados. Es que, hombre, yo he estado confinado, pero yo todo lo que he vivido desde luego no tiene nada que ver con lo que vivían esta gente, claro. Mascarilla no llevaban, ¿no? No llevaban mascarilla no. No llevaban mascarilla. No. Solo llevaba una pequeña mascarilla el pirata, que se la ponía al ojo, ¿no? La mascarilla. Sí, ese era del ojo. La mascarilla al ojo, sí. Sí. Bueno, a mí me llamaban el pirata. Uy, me cago en ya, pero llevabas el parche, El apodo que tenía era el pirata. Uy, ¿pero por qué? ¿Porque te ponías el parche o por qué? No, bueno, porque me pusieron y tal, tú vas a ser pirata. Bueno, pues nada. O sea, que bautizan, ¿eh? Nada más subir al barco te bautizan, ¿no? Te bautizan, sí, te ponen un apodo, sí. Tú, Antonio, yo estoy convencido de que más de uno que nos está escuchando disfrutaría en el barco, subiendo al barco. Sí, yo creo que sí. Que, hombre, es muy bonito darse una vueltecita, el disfrute solamente con el mar, el silencio que tiene el mar, nada más que oyes romper la ola contra el casco cuando vas navegando. Bueno, el silencio hoy, el silencio hoy, porque hay... Bueno, no, pero bueno, quiero decir, tú te metes en alta mar y realmente no tienes ningún sonido. Nada más que incluso si vas a vela, pues el viento como sopla sobre la vela y ese es el único sonido que tú tienes. Y te da tiempo para pensar, para meditar, para... En fin, para muchas cosas. Y como es un tiempo de confinamiento, pero que se lleva muy bien, ¿me entiendes? Y si es un día, desde luego, perfecto. Para ir, bañarte... comer algo allí con los amigos en el barco, te relajas y luego vuelves por la tarde al barco y al puerto y se acabó. Eso es vida. Bueno, Antonio, vamos a atracar ya. Se llama atracar, ¿no? Se llama atracar, ¿no? Efectivamente. Bueno, voy aprendiendo eso de atracar. Y nos vamos a barloar. ¿A barloar? Sí, a barloar es ponerse al lado de otro barco. Es decir, no atracar en el muelle, a barloas, a otro barco.
que haya, a otro velero. Y vamos a barloar al lado de ese que hay de color como rojizo. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ese también es muy bonito. Sí. Pero vamos a vamos a pedir a ese señor que nos coja Pero los amarres. Ese barco rojizo, las velas las tiene plegadas. ¿Cómo plegadas? Hombre, Claro. ¿No se pliegan cuando vas en batalla? No, se pliegan, no. Plegar es plegar. Sí. Y desplegar es desplegar. Desplegar. Enrique, desplegar. Desplegar. Bueno, pues vale. Bueno, en definitiva, dejamos ahí, aparca ahí el barco, como si fuera... Tú habla como normalmente y ya está, no pasa nada. Sí. Pero bueno, oye, es bueno también coger la nomenclatura de las palabras marinas, y entonces Hombre. la gente se va acostumbrando y dice, ¿y eso de abarloar qué era? Eso, y lo miran en el diccionario, eso eso sí. es bueno. Abarloar. Abarloar. Suena bonito, ¿eh? Esa palabra suena bonito, Sí, hombre. Sí, así como otras no... Hombre, las palabras marineras son muy bonitas. Sí, no, hay algunas que parecen que sea un virus mal curado, ¿eh? Bueno, esto es enfermedad, es lo que hemos hablado. Pero no. Bueno, Antonio. Oye, que ha sido un placer, Enrique. Bueno, y que me alegro de que todo vaya bien y a ver si esta semana ya que viene pasamos a la fase 1. Bueno, pues si es en la fase 1 ya podremos coger otro barco con más tripulación, ¿no? ¿O qué? Sí, ya podemos reunirnos hasta 10 personas en el barco. Hasta 10 personas. Sí, más no, ¿eh? Siempre, no está permitido. Siempre en números pares, ¿no? No, pero creo que, Antonio, que son 10 más el propietario, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, eso lo tengo yo que leer, no sé. Sí, hay que volverlo a leer. O sea que si tú vas a casa de un amigo o un familiar, creo que pueden ir 10 más tu familiar 11, ¿me entiendes? O tu amigo. Bueno. Lo digo por el barco porque es para que cojas un barco que quepamos todos, quepamos todos. Sí, ese barco normalmente el que hemos llevado hoy es para 12 personas. Ah, pues entonces estamos salvados. Sí, que eso no hay ningún problema. Bueno, pues, Antonio, pues nada. Que me alegro mucho, Enrique, de hablar contigo y seguimos en contacto. Me lo he pasado muy bien, todo Antonio. vaya bien. Me alegro mucho, Enrique. Muchas gracias por el viaje que no he viajado en la vida tanto en barco como en estos últimos tiempos. Me alegro, Enrique. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Vale, cuídate, Antonio.